Nadie esperaba que un ícono como Guillermo Francella, un hombre que siempre se mostró fuerte y feliz con su familia, enfrentara el golpe más doloroso de su vida. Entre bastidores sin cámaras grabando, descubrió la cruel verdad: su esposa Marinés Breña le había sido infiel durante años, y con muchos otros hombres. Este trágico final destrozó al actor, y la historia que lo respalda es aún más desgarradora que lo que los medios habían revelado previamente. A sus 68 años, Guillermo Francella jamás imaginó que la frase que cambiaría su destino no llegaría desde un guión, una cámara o un escenario, sino desde la vida misma, golpeándolo sin piedad. Durante muchos años había construido una imagen sólida, una familia aparentemente estable y una relación que él creía basada en la confianza. Pero todo comenzó a desmoronarse una tarde cualquiera, cuando una simple notificación en su teléfono abrió la puerta a la verdad más dolorosa de su vida. Fue un mensaje breve, casi inocente a primera vista, pero cargado de insinuaciones que no dejaban lugar a dudas. Ese instante tan cotidiano como devastador marcó el comienzo de una caída emocional que no tendría retorno. Fue allí cuando Guillermo pronunció en voz baja, casi sin creerlo: «Me traicionó. Y no con uno, sino con varios». Lo que más le dolió no fue la infidelidad en sí, sino la manera en que la verdad salió a la luz. Guillermo no estaba buscando nada, no estaba sospechando, no estaba vigilando. Simplemente ocurrió. Y esa espontaneidad brutal, ese golpe inesperado, lo dejó sin aire. Contó que durante unos minutos estuvo paralizado, mirando el mensaje una y otra vez, como si sus ojos se negaran a aceptar lo que su mente ya sabía. Sus manos temblaban. Su respiración se volvió pesada. La habitación, según relató, pareció encogerse. En ese instante sintió que su vida entera se partía en dos, el antes lleno de certezas, y el después cargado de dudas, dolor y un desconcierto que no podía disimular. Unos segundos después, su instinto lo empujó a buscar más información. No quería creer que Marinés, la mujer con la que había compartido tanto, fuera capaz de algo así. Revisó conversaciones, fotos, horarios, comentarios que antes le parecieron insignificantes y que ahora, bajo una nueva luz, tenían un significado muy distinto. Cada rastro que encontraba era una puñalada emocional. Descubrió mensajes comprometidos, confesiones veladas, planes que ella había hecho a espaldas suyas. Pero lo más devastador fue darse cuenta de que no se trataba de un solo hombre, sino de varios. Esa multiplicidad, ese patrón repetido, detonó en él una sensación de traición tan profunda que incluso le costaba ponerla en palabras. Guillermo recordó que en medio de su conmoción intentó respirar hondo para ordenar sus ideas, pero el sentimiento lo desbordó. Era como si una ola gigantesca de angustia lo aplastara desde dentro. Su primera reacción no fue enojo, sino incredulidad. Un hombre como él, tan admirado, tan respetado, tan querido, ¿cómo podía estar viviendo algo tan humillante en su propia casa? Pasaron horas antes de que pudiera levantarse del sillón. Cada detalle que descubrían sus manos temblorosas reforzaba la misma conclusión: la persona que dormía a su lado desde hacía tantos años llevaba una vida paralela que él jamás sospechó. El actor admitió que durante un breve instante quiso cerrar el teléfono, borrar todo, fingir que no había visto nada. Deseó con la fuerza desesperada de un hombre herido que aquello no fuera real. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba allí frente a él, y se imponía como una sentencia. Cuando finalmente logró ponerse de pie, sintió que sus piernas no le respondían con firmeza. Era como caminar dentro de un sueño confuso y cruel. Cada paso que dio dentro de su propia casa parecía ajeno, distante, como si ya no perteneciera a ese espacio que antes llamaba hogar. En esa misma noche, mientras intentaba encontrar alguna explicación que le diera sentido a lo que había visto Guillermo, confesó que algo dentro de él se quebró de una manera irreversible. Ya no podía mirar a Marinés sin que su mente repitiera una y otra vez las imágenes y palabras que acababa de descubrir. Se preguntó cómo no lo vio antes, cómo permitió que su vida sentimental se debilitara sin darse cuenta. Ese fue el instante exacto en el que entendió que lo que había perdido no era solo una relación,
sino la confianza fundamental que sostenía todo lo que había construido con ella. En sus 68 años, Guillermo Francella reconoció que la traición no comenzó el día que encontró los mensajes, sino mucho antes en pequeños detalles, que él por amor o por costumbre decidió ignorar. Durante muchos años había creído que la estabilidad en su matrimonio era fruto del respeto y la complicidad, pero con el tiempo empezó a notar cambios sutiles en la actitud de Marinés. Cambios que en su momento no interpretó como señales de alarma, pero que ahora mirando hacia atrás, tenían un significado dolorosamente claro. Ella había empezado a distanciarse emocionalmente, a perder interés en conversaciones que antes compartían con naturalidad y a evitar momentos de intimidad que antes surgían de forma espontánea. Lo que al principio parecía estrés o cansancio se transformó en un patrón evidente de desapego. Uno de los primeros indicios que Guillermo recordó fue la transformación en la rutina diaria de Marinés. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, justificando su ausencia con compromisos laborales o encuentros sociales que no solía tener antes. Cuando él le preguntaba si quería que la acompañara, ella siempre respondía con evasivas o excusas, elaboradas, como si la idea de compartir esos espacios con él fuera incómoda. Guillermo, deseando evitar tensiones, no insistía, confiaba ciegamente en ella. Hoy admite que esa confianza fue justamente lo que permitió que todo se desarrollara sin que él lo notara. Otra señal clave fue el cambio en su comunicación. Antes Marinés solía contarle cada detalle de su día, conversaciones triviales, anécdotas divertidas, proyectos personales. Pero poco a poco esa transparencia se transformó en hermetismo. Empezó a guardar silencio, a responder de forma breve, a mostrar irritación ante preguntas simples. Guillermo notó que cuando él intentaba acercarse para conversar, ella se mostraba inquieta, mirando el teléfono o cambiando de tema. Era una incomodidad visible, pero él prefería atribuirla al estrés. Nunca imaginó que detrás de ese comportamiento se escondía una vida paralela. El teléfono, antes un objeto sin importancia en su dinámica familiar, se convirtió en un símbolo claro del quiebre emocional. Marinés lo llevaba siempre consigo, incluso dentro de la casa. Lo mantenía en silencio boca abajo, protegido con una contraseña que Guillermo nunca había visto. Cada vez que sonaba una notificación, ella reaccionaba con nerviosismo, alejándose para responder. Hubo noches en las que se levantaba para tomar agua o revisar algo del trabajo, pero la realidad era que pasaba largos minutos escribiendo mensajes en silencio. En esos momentos, él sentía una punzada inexplicable en el pecho, pero se reprimía de preguntar. No quería parecer desconfiado, no quería crear un conflicto que quizá no existía. Incluso su manera de arreglarse comenzó a cambiar. Marinés se arreglaba más para salir sola que para pasar tiempo con él. Pasaba horas eligiendo ropa, maquillándose, acomodando su cabello. Cuando Guillermo le hacía un cumplido, ella respondía con indiferencia. Pero cuando recibía mensajes mientras se preparaba, una sonrisa leve se dibujaba en su rostro. Esa sonrisa, esa luz que él ya no lograba provocar, fue una de las señales que más lo hirió cuando la recordó después de descubrir la verdad. En ese momento no entendió su significado. Hoy sabe que era una sonrisa dedicada a otro. Con el tiempo incluso sus discusiones cambiaron de tono. Lo que antes podían resolver con diálogo, ahora se convertía en silencios tensos o reproches innecesarios. Marinés se mostraba irritada por cosas pequeñas, como si cualquier gesto de Guillermo fuera una molestia. Él, desconcertado, intentó en varias ocasiones recuperar la cercanía, planear salidas, proponer conversaciones abiertas. Pero cada intento encontró un muro emocional al otro lado. El matrimonio seguía en pie, pero la conexión estaba rota. No había carcajadas, no había proyectos, no había mirada compartida. Solo una convivencia mecánica que él no se atrevía a cuestionar. La señal final, la más dolorosa, fue una sensación interna que Guillermo no supo interpretar a tiempo, la intuición de que ya no era parte del mundo emocional de su esposa. Se dio cuenta de que ella tenía una vida independiente, secreta, un espacio mental donde él no existía. Y aunque intentó convencer a su corazón de que solo eran ideas pasajeras,
La verdad era que su cuerpo, su mente y su alma ya lo estaban advirtiendo. Algo profundo se había quebrado entre ellos. Durante muchos años, Guillermo Francella creyó que su matrimonio estaba sostenido por una base sólida. Un vínculo que había sobrevivido a la fama, al tiempo y a los inevitables desafíos de la vida en pareja. Pero, a sus 68 años, enfrentó una verdad que lo desgarró por completo. No se trataba de un error pasajero, ni de un desliz aislado. La traición de Marinés era profunda, sostenida y repetida. Y cuando las pruebas se acumularon frente a sus ojos, ya no pudo refugiarse en la duda o en la esperanza. La realidad era más cruel de lo que jamás imaginó. Todo comenzó cuando decidió enfrentar directamente sus sospechas. Ya no podía ignorar las señales ni las contradicciones. Un día, con la voz temblorosa pero firme, le pidió a Marinés que hablaran sin evasivas. Quería escuchar de su boca lo que había descubierto en silencio. La mirada de ella, fría y evasiva, confirmó más que cualquier palabra. Pero lo peor vino después. Cuando Guillermo mencionó lo que había visto en el teléfono, ella no negó, no lloró, no intentó explicar. Simplemente guardó silencio. Un silencio que para él significó aceptación. Ese instante fue una puñalada emocional que lo dejó sin aire. La mujer que había amado durante décadas no se esforzaba ni siquiera por salvar la apariencia. Ese silencio fue la confesión más dolorosa de todas. A medida que los días pasaban, Guillermo descubría nuevas pruebas sin siquiera buscarlas. Mensajes archivados, fotos antiguas, conversaciones eliminadas parcialmente, recibos de lugares que ella decía no conocer. Cada elemento formaba parte de un rompecabezas oscuro, donde él siempre quedaba fuera. Lo más devastador fue encontrar evidencias de que no se trataba de un solo hombre, sino de varios. Eran vínculos distintos, momentos distintos, etapas distintas en las que Marinés había elegido mirar hacia otro lado y dejarlo emocionalmente solo. Esa repetición no solo lo hería, sino que lo hacía cuestionarse todo su valor, su atractivo, su papel como esposo, su capacidad para detectar la mentira. El impacto emocional de ese descubrimiento comenzó a erosionarlo desde dentro. Guillermo, conocido por su sentido del humor, su calidez y su manera única de conectar con las personas, se volvió introspectivo, silencioso, ausente. Sus amigos más cercanos notaron la transformación inmediata. Él evitaba reuniones, rechazaba invitaciones, y cuando asistía su mirada tenía un peso que no se podía disimular. Era como si la traición hubiera apagado una parte esencial de su identidad. Lo que había sido siempre una fuente de luz en su vida, su familia ahora se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso emocional. La convivencia después de que la verdad salió a la luz se volvió insoportable. Él intentó mantener la calma, pero cada rincón de la casa parecía cargado de recuerdos distorsionados por la traición. El sofá donde alguna vez rieron juntos, la cocina donde compartían rutinas, la habitación que antes era un refugio íntimo. Todo lo observaba con una nueva perspectiva, una perspectiva que dolía. Él confesó que en varias ocasiones tuvo que salir de casa simplemente para respirar. Caminaba durante horas intentando ordenar sus pensamientos, pero cada intento lo dejaba más confundido. No sabía si quería respuestas, si quería una explicación, o si ya nada de eso importaba. El punto más crítico llegó cuando la traición dejó de ser una historia privada y empezó a afectarlo incluso en su carrera. Guillermo relató que en un rodaje no logró concentrarse. Olvidaba líneas simples. Perdía el hilo de las escenas. Sus compañeros notaron su desconexión, pero él evitaba hablar del tema. No quería que su dolor se convirtiera en espectáculo. Sin embargo, por dentro estaba desmoronándose. Él mismo admitió que nunca había sentido una herida emocional tan profunda, una herida que lo hizo temer por su estabilidad mental. Fue un periodo en el que se cuestionó todo lo que era y todo lo que había construido. La caída emocional fue inevitable. Tenía noches en las que no podía dormir, días en los que la angustia aparecía sin aviso, y momentos en los que sentía que había perdido el control de su vida. Pero en medio de ese caos también apareció una claridad dolorosa pero necesaria, la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa aceptación, aunque devastadora, fue el primer paso hacia su proceso de liberación.
Su historia, marcada por la traición y el desengaño, se transformaría poco a poco en una reconstrucción silenciosa, un renacimiento que aún no sabía cómo iniciar, pero que intuía indispensable. A sus 68 años, Guillermo Francella llegó a un punto emocional que jamás imaginó experimentar. Durante muchos años había construido una imagen de fortaleza, equilibrio y serenidad, pero después de descubrir la infidelidad múltiple de Marinés, esa estabilidad se convirtió en un espejismo. Lo que antes era una rutina ordenada se transformó en un terreno frágil, donde cada paso parecía desmoronarlo un poco más. Él mismo admitió que por primera vez en su vida sintió que no tenía herramientas para sostenerse. Era como si la traición hubiera abierto una grieta tan profunda dentro de él, que todo lo que intentaba reconstruir se desmoronaba antes de tomar forma. Las mañanas se volvieron particularmente difíciles. Guillermo despertaba con una presión en el pecho que no sabía cómo describir. No era dolor físico, pero era tan fuerte que le impedía respirar con normalidad. Permanecía sentado al borde de la cama durante largos minutos, intentando encontrar la energía para ponerse de pie. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y ese silencio actuaba como un recordatorio constante de la soledad emocional que lo rodeaba. Aunque Marinés aún compartía el mismo techo, la distancia entre ellos era tan abismal que él empezó a sentir que vivía con una desconocida. Cada saludo, cada mirada esquivada, cada gesto indiferente profundizaba la herida que llevaba dentro. La angustia comenzó a filtrarse también en su vida profesional. Guillermo, tan reconocido por su disciplina y su capacidad interpretativa, se encontró incapaz de concentrarse. Le costaba memorizar diálogos, perdía el ritmo en escenas que antes dominaba con maestría, y tenía momentos en los que su mente simplemente se bloqueaba. La producción comenzó a notar su inestabilidad, pero él siempre encontraba excusas para justificar su desempeño. No quería exponer su dolor. No quería convertirse en tema de conversación. Sin embargo, en su interior sabía que estaba tocando fondo. Nada le generaba entusiasmo, ni siquiera proyectos importantes que había esperado durante años. Su mente estaba atrapada en un ciclo de recuerdos, heridas y preguntas sin respuesta. Las noches fueron incluso peores. Guillermo relató que muchas veces intentó dormir temprano con la esperanza de escapar de sus pensamientos, pero su mente se negaba a darle tregua. Repetía escenas, conversaciones, momentos felices que ahora parecían una mentira. Recordaba cumpleaños, viajes, celebraciones familiares, y se preguntaba cuánto de todo eso había sido real. En ocasiones se levantaba en plena madrugada, caminaba por la casa a oscuras y se detenía frente a fotografías que antes le llenaban el corazón. Ahora esas mismas imágenes le provocaban una mezcla de nostalgia, rabia y tristeza. Era un duelo que no sabía cómo atravesar. En medio de esa tormenta emocional, Guillermo comenzó a aislarse. Rechazaba invitaciones, enviaba mensajes cancelando compromisos e incluso se alejaba de sus amigos más cercanos. No quería que nadie lo viera roto. Temía que su vulnerabilidad terminara convirtiéndose en chisme o noticia, algo que sería aún más humillante dado su estatus público. Prefería estar solo aunque esa soledad lo consumiera. Pasaba largas horas en el jardín o en su estudio mirando al vacío, intentando encontrar algún sentido a todo lo que le estaba ocurriendo. Lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino la sensación de haber perdido la capacidad de confiar en su propio juicio. El punto más oscuro llegó cuando comenzó a cuestionarse su propia identidad. ¿Quién era él fuera de su carrera y de su matrimonio? ¿Qué quedaba de su seguridad, de su alegría, de su esencia? Esa crisis lo dejó emocionalmente paralizado. Hubo días en los que no quería salir de la cama, días en los que la angustia lo hacía llorar en silencio sin que nadie lo supiera. Guillermo confesó que se sintió vulnerable como nunca antes, como si estuviera sosteniéndose apenas con los restos de una vida que ya no existía. Era un hombre tocando fondo, enfrentando no solo la traición, sino también su propia fragilidad. Sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad absoluta, algo dentro de él comenzó a moverse lentamente. Una especie de intuición introspectiva casi imperceptible le permitió reconocer que no podía seguir hundiéndose. Esa chispa diminuta, casi invisible, no fue un renacer inmediato,
pero sí el primer indicio de que la historia no podía terminar allí. Guillermo aún no sabía cómo se levantaría, ni cuándo, ni con qué fuerza. Pero por primera vez aceptó que necesitaba hacerlo. Ese reconocimiento marcaría el comienzo de una transformación que todavía estaba lejos, pero que ya empezaba a tomar forma en silencio. A sus 68 años, Guillermo Francella entendió que el final de su matrimonio no llegaría con un estallido dramático ni con un portazo. Llegaría de otra forma silenciosa, profunda y emocionalmente devastadora. Durante muchos años había intentado sostener la relación a pesar de las grietas del cansancio de la distancia, pero después de descubrir la traición múltiple de Marinés, ya no quedaba nada que pudiera salvar. Lo que antes era un vínculo sólido, se había convertido en un espacio vacío, un lugar donde él ya no encontraba refugio ni compañía. Así comenzó la despedida más dolorosa de su vida, una despedida que no se hizo con palabras, sino con la aceptación lenta de una verdad imposible de ignorar. Guillermo relató que tras semanas de angustia tomó la decisión de hablar con Marinés por última vez, desde la sinceridad más cruda. No buscaba culpables ni disculpas ni explicaciones que ya no le servirían. Quería cerrar un ciclo. Cuando se sentaron frente a frente, él habló con calma describiendo cómo se había sentido, cómo la traición lo había roto emocionalmente y cómo ya no podían seguir viviendo bajo el mismo techo. Marinés escuchó sin interrumpir, evitando su mirada. No hubo lágrimas, ni súplicas ni intentos de reparación. Esa ausencia de emoción fue un golpe final para Guillermo. Confirmó que, aunque doliera aceptarlo, la relación había terminado mucho antes de que él se diera cuenta. La separación no fue inmediata, pero sí inevitable. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios tensos de habitaciones compartidas sin cruzarse de rutinas que ya no coincidían. Guillermo comenzó a empacar algunas de sus pertenencias no con prisa, sino con una especie de tristeza ritual. Cada objeto que guardaba le recordaba un momento del pasado, pero también le mostraba lo necesario que era seguir adelante. Fueron días de nostalgia, pero también de claridad. Por primera vez en meses, se sintió dueño de una decisión capaz de recuperar el control de su vida emocional. Cuando finalmente se fue de casa, lo hizo de manera discreta. No hubo despedidas dramáticas, no hubo escenas, no hubo palabras finales. Solo un cierre silencioso de puerta que marcó el fin de un capítulo y el inicio de otro. Guillermo relató que mientras conducía lejos de ese hogar, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que había perdido, pero alivio por lo que comenzaba a recuperar su paz. Esa sensación de ligereza, aunque tenue, fue la primera señal de que estaba entrando en una etapa diferente, una etapa donde comenzaría a reconstruirse. Los meses posteriores fueron un proceso lento de sanación. Guillermo regresó poco a poco a actividades que había abandonado: caminatas matutinas, encuentros con amigos, proyectos que había dejado en pausa. Descubrió que el dolor no desaparecía de un día para otro, pero aprendió a convivir con él sin permitir que lo consumiera. Con el tiempo la herida dejó de sangrar y se convirtió en cicatriz. Una cicatriz que no ocultaba porque entendió que cada marca de dolor también era una prueba de su fortaleza. La lección más profunda que dejó esta experiencia fue que incluso los hombres más fuertes, más admirados y más exitosos pueden caer emocionalmente cuando la traición golpea desde el lugar más íntimo. Pero también aprendió que la caída no define a nadie. Lo que realmente define es la capacidad de levantarse. Guillermo no salió ileso, pero salió más consciente, más humano, más fiel a sí mismo. Ya no necesitaba sostener una imagen perfecta. Necesitaba sostener su bienestar. Y ese finalmente fue su renacer emocional. La historia de Guillermo Francella nos deja una verdad profunda, incluso los hombres más admirados. Los que parecen tenerlo todo bajo control, pueden vivir batallas silenciosas que los derrumban desde adentro. Su caída emocional no fue solo el resultado de la traición, sino también del desgaste del silencio y de la soledad que se fue acumulando durante años. Pero lo más revelador es que en medio de ese dolor devastador, Guillermo encontró la valentía para elegir la verdad, cerrar un capítulo que lo hería,
y comenzar lentamente a reconstruirse. Su historia no termina en la traición, sino en la dignidad con la que decidió levantarse. Y ese renacer, aunque lleno de cicatrices, lo devolvió a sí mismo. Si esta historia te conmovió y quieres descubrir más relatos emotivos humanos y llenos de verdad sobre tus figuras favoritas, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos a Ecubimos explorando las vidas detrás de las cámaras, los silencios que nadie ve y las lecciones que nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad para sanar.